Dios nos bendiga a todos. Vamos a meditar la palabra de Dios. El tema Cristo primogénito es el tema a tratar en este momento. El texto bíblico se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Voy a leer el texto sagrado, dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Escuchen esto. Cristo resucitado es Dios manifestado en carne, todopoderoso, visible, con todas las características divinas de Dios invisible. Repito, Cristo resucitado es Dios manifestado en carne, todopoderoso, visible, con todas las características de Dios invisible. En primer lugar, vamos a meditar en versículos 21 y 23, los últimos del pasaje leído, donde podemos ver que el apóstol Pablo pues nos está diciendo los sufrimientos de Cristo para reconciliarnos. Versículo 21 al 23. Los cristianos de Colosas venían del paganismo. Después de su conversión al cristianismo, se presentaron algunas desviaciones con relación a la doctrina, respecto a la doctrina, la enseñanza que habían recibido, porque algunos paganos y otros, los judaizantes, habían querido apartarlos del evangelio verdadero. Y Pablo está diciendo, vosotros, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Ya el apóstol Pablo había dicho allá en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es la seguridad que la palabra de Dios nos brinda. En el versículo 22 dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Note que está diciendo reconciliado en su cuerpo de carne, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios todopoderoso, visible, con todas las características divinas de Dios invisible, para presentaros santo y sin mancha delante de él. Ya en Juan capítulo 14, versículo 3, nos dice, hablando, dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Esta es la confianza que Cristo brinda a las personas que le han recibido como Salvador personal. Versículo 23. Versículo 23 está diciéndonos: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Note que está diciendo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esta exhortación para los de Colosa viene también a nosotros en el día de hoy. Nos corresponde permanecer fieles y firmes en el evangelio de Cristo que hemos oído nosotros. En segundo lugar, versículo 15 al 17, vamos a llegar a la primera parte, donde el énfasis ahora va a estar en Cristo Jesús. Cristo, imagen de Dios que es invisible. Nota que está diciendo que Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice el versículo 15. Cuando dice que Dios es invisible, nadie ha visto a Dios. A Dios no lo ha visto nadie. Y el apóstol Juan está diciendo en el capítulo 1, versículo 18, dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A ese Dios que nadie ha visto, Cristo dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, ya también lo vamos a mirar más adelante. Dice entonces: si permanecéis firmes en la fe y en el evangelio que habéis oído. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice, hablando con uno de los apóstoles, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta seguridad que el Señor manifiesta, que Dios está en Él y Él en Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Mire, voy a leer este texto y preste atención a la porción bíblica. Allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice el Señor Jesucristo, que toda lengua, dice la palabra, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se tiene que doblar delante de Cristo. Crean en Cristo o no crean en Él. Sean enemigos, lo rechacen o lo que quieran hacer con el Señor Jesús, delante de Él toda persona doblará la rodilla delante de Cristo. Gracias a Dios porque tú y yo podemos doblar nuestra rodilla delante de Cristo. Y lo hacemos con el gozo del Señor. Versículo 16 está diciéndonos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. En Él Dios creó todas las cosas. En Cristo Dios creó todas las cosas. En el Salmo 103, versículo 20, Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, para obedeciendo la voz de su precepto. Note que está diciendo que estos ángeles poderosos alaban, glorifican, exaltan al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice:
a la compañía de muchos millares de ángeles. Muchos millares de ángeles que alaban y exaltan el nombre del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, dice el apóstol, y oí la voz de muchos ángeles, era de millones de ángeles que alaban y glorifican al Señor. Entonces, los seres humanos, somos nosotros los únicos con personalidad que habitan en el universo, y la respuesta es no. Muchos ángeles, millones de ángeles al servicio del Señor que le alaban, que le glorifican, que exaltan su nombre. Es el reto para nosotros de alabar y glorificar al Señor Dios Todopoderoso. Cristo existe antes que todas las cosas, y en Él el universo fue creado por Él, y todas las cosas subsisten y son fortalecidas por el Señor. El universo es creado por el Señor, y Él es el sustentador del universo. En tercer lugar tenemos la sangre de su cruz, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el soberano de los cielos. Él es cabeza de todo lo que existe. Versículo 19 está diciendo, en Cristo toda la plenitud está en Él, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. El único medio por el cual el hombre puede tener reconciliación con Dios es cuando reconoce a Cristo como su Salvador personal. Cristo es el único medio de reconciliación. Dios quiera que cada uno de los presentes, de las personas, puedan decirle, Señor, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y te acepto como mi Salvador personal. Tenga esa plena confianza en Dios. Dios nos bendiga, Dios fortalezca la vida nuestra para que la amemos cada día más. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.